Qué bueno es estar nuevamente con ustedes para poder compartirles esta enseñanza. Hoy vamos a hablar de algo muy polémico, pero con bases bíblicas. Vamos a hablar acerca del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Cómo se conoce que tenemos libre albedrío? Y este es un pequeño estudio que quiero manejar con todos ustedes para que tengamos muchísimo cuidado, porque me acuerdo hace algunos años traté un tema allá en el Estado de México que decía: no abuses de la gracia. Y se paró una muchachita y dijo: es que no se puede abusar de la gracia. Y cuando tratamos acerca del libre albedrío, nos damos cuenta que muchas personas ni siquiera saben lo que es la gracia, o no entienden en sí lo que es la gracia. Yo me pongo a pensar cuando escucho que personas citan: es que somos salvos por gracia. Y digo: qué bueno, felicidades. ¿Y qué es la gracia? Pues es que, y no saben explicarme. Pero vamos a entrar al tema, y quise tomar como base bíblica a Josué capítulo 24, y vamos a leer el versículo 15, que dice a la santa palabra. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice así la bendita palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siéntese, por favor. La palabra de Dios es tan hermosa y tan extensa. A veces me he topado predicadores que dicen: oye, ¿cómo le haces tú para predicar a diario? Yo ya no encuentro temas. Y digo: Señor, yo lo que quisiera es más, predicar más y más. ¿Por qué? Porque es tan extensa. Aquí podemos ver nosotros que comúnmente manejamos el de tú y yo, ¿verdad? Decimos que es la educación, el manejar tú y yo, que primero es la persona la que está con nosotros y después mencionamos a nosotros. Pero en este caso, cuando hablamos de la palabra del Señor, estamos viendo que aquí es al revés. Aquí es primero yo y luego ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo un Josué que está diciendo que él principalmente, él y toda su casa van a servir al Señor. Qué hermosa expresión que pudiéramos decir nosotros yo, porque estamos viendo que aquí Josué se está poniendo como ejemplo, y es algo importante, ¿verdad? Que todos los padres de familia seamos un ejemplo para nuestros hijos de fidelidad y de santidad. Pero vamos al tema, libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Mire, la Biblia no menciona en sí la palabra como tal. Sin embargo, hay numerosos pasajes que sostienen el concepto de libre albedrío. Aquí estamos viendo un Josué que determina: ustedes a qué dioses quieren seguir, menciona. ¿A quién quieren seguir? ¿Al de los amorreos? ¿A quién quieren seguir? Pero yo he decidido seguir a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahí estamos viendo que el libre albedrío tiene que ver con la decisión de. Pero vamos al libro de Génesis en su capítulo 3 y vamos a encontrar algo hermoso. Génesis 3, versículo 6. Vamos a tomar ahí que dice la santa palabra, Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Aquí vemos también otra expresión de decisión. Ella decidió, vio que el árbol era bueno, ella decidió, tomó, comió y le dio de comer a su marido. Vamos a seguir viendo otros. Solamente quise tomar 3 textos para que entendamos nosotros lo que es libre albedrío. Y si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice la palabra: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí estamos viendo nuevamente que nos dan a elegir. Eso tiene que ver con el libre albedrío. Y vamos a tomar el último pasaje para que podamos reforzar completamente lo que es el libre albedrío. Y nos vamos ahora al Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, al capítulo 8, versículo 34, donde la bendita palabra dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí estamos viendo nuevamente la decisión, el libre albedrío. Mire, vamos a ver los conceptos del libre albedrío. En primer lugar, lo tomamos del diccionario para que vayamos entendiendo qué es el libre albedrío. El diccionario dice que es un sustantivo masculino y que libre albedrío es la habilidad y el poder, la habilidad y el poder de decidir libremente y voluntariamente. Así es que ya estamos viendo lo que es libre albedrío. Me encontré una doctrina filosófica que me gustó mucho y se las voy a citar porque estuve estudiando el tema, me profundicé al tema y estuve estudiando el tema porque vi que es de suma importancia, pero en realidad de suma importancia. Entonces encontré que la doctrina filosófica establece que la conducta humana es reflejo y consecuencia de la voluntad y no de fuerzas externas a la persona. ¿Qué quiere decir eso en español? Que tú eres como decides ser. Eso en conclusión. Porque siempre se ha dicho, es que yo soy así porque fulano, yo soy así porque sutano, es que así me hicieron. No, la realidad es que nosotros decidimos cómo ser. Entonces la filosofía, la doctrina filosófica a mí me gustó porque establece que la conducta humana, o sea, cómo se comporta el ser humano, cómo es el ser humano, es exclusivamente responsabilidad del mismo ser humano. Hasta aquí vamos entendiendo. Pero mire, cuando yo me voy a ver el libre albedrío y la religión, ahora sí me llevé un poquito de decepción, pero ni modo, ese es el concepto que se tiene a nivel universal de lo que la religión piensa del libre albedrío. En la religión se malinterpreta la gracia, porque la religión interpreta que la gracia exculpa al ser humano de la responsabilidad de sus actos. Y aquí es donde empezamos a decir, conozco cientos o miles de personas que citan, soy salvo por gracia. Y conozco más personas que ya no acuden a una congregación, que hacen reuniones en su casa, o que su comportamiento no da a desear nada bueno, y que aún así siguen creyendo que son salvos por gracia. Y es donde aquí, permítame, yo difiero de muchas cosas. Recordemos que este concepto lo puso, por primera vez lo escribió Martín Lutero y Juan Calvino. Y hay cosas que Martín Lutero se equivocó rotundamente y por eso después hubo una división de Calvino y Martín Lutero. ¿Por qué? Porque hubo desacuerdos. Como ahorita yo entro en un desacuerdo, ¿por qué? Le voy a explicar a través de este tema el por qué estoy en desacuerdo en conceptos de la religión. El concepto es como tiene el libre albedrío la religión, porque ellos dicen que exculpa al ser humano de la responsabilidad moral de sus actos. Por eso vemos que mucha gente es que ya soy salvo por gracia y se comportan de una manera inadecuada, incorrecta y hacen lo que quieren, pero siguen creyendo que son salvos por gracia.
Entonces, aquí vemos nosotros de qué manera tan tremenda han confundido lo que es la gracia. Aunque hoy no vengo a hablar de lo que es la gracia, hoy quiero hablar de lo que es el libre albedrío. Tenemos que entender, ¿sí?, que el religioso se esconde o se quiere tapar con la gracia. Y piensa que ya acepté a Jesucristo, soy salvo por gracia, ya no tengo ninguna otra responsabilidad. ¿Por qué? Porque se cree, ¿sí?, que cuando aceptas a Jesucristo y eres salvo por gracia, el Señor te cubre todos los pecados. Y hasta cierto aspecto pudieran tener razón. Pero vamos a profundizar un poco más en lo que es el libre albedrío. Dios nos creó con la capacidad del libre albedrío. Esa capacidad nos dio Dios. Y yo quiero que vayamos literalmente a entender lo que es el libre albedrío. En primer lugar, hay que entender que el libre albedrío es la facultad, ¿sí?, la autoridad, la facultad que tenemos de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, alguien dijo, ¿y por qué Dios nos creó con libre albedrío? Mire, aquí tenemos una contrapuesta, porque si Dios no nos hubiera creado con libre albedrío, nosotros seríamos como máquinas o como robots. No tendríamos facultad de decidir. Simplemente el Señor dice, levanta las manos, las levanto. Que mueve los pies, muévelos. Que camina, así seríamos. Pero Dios nos quiso crear con facultad de decisión. Entonces, a través de la Biblia yo les leí 3 versículos bíblicos para que entendamos que el ser humano tiene la facultad de decidir. Por eso es que yo no le puedo echar la culpa a otro o a otros o a terceros de cómo soy. Porque eso es lo más común en este tiempo. Echarle la culpa a otros de cómo soy. Es que yo soy así porque así me hicieron. No, señores. Ya acabo de leer lo que es el libre albedrío. Ahora, tengamos en cuenta que el libre albedrío tiene que ver con la moral. ¿Qué es la moral? Es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. También es la diferencia de intenciones, decisiones y acciones entre las que se distinguen como correctas. Todos nosotros sabemos hacer lo que es correcto y conocemos lo que es incorrecto, ¿cierto o falso? ¿Sí? Entonces, desde el momento que nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, nosotros estamos empleando ya, ¿sí?, la moral. Y cuando empleamos la moral, entonces ahora se aplica el libre albedrío. Yo soy y nadie más que yo soy el que toma la decisión de hacer lo correcto o de hacer lo incorrecto. Hay 3 conceptos de moral. Existen las personas que son con una moral, que es lo que acabo de decir, una moral correcta, que siempre eligen o deciden hacer lo bueno, porque ese es el libre albedrío, la facultad de decidir. Entonces, me ponen algo bueno, me ponen algo malo, yo tengo la facultad de decidir si me voy por el camino bueno o me voy por el camino malo. Entonces, tenemos el segundo concepto de moral, que es el inmoral, los que son inmorales. Los inmorales tienen que ver con los que no les gusta hacer lo correcto, sino que siempre están haciendo lo incorrecto. De eso hay muchísima gente que sabe que está mal, pero les gusta hacer lo malo. Ya son personas que son inmorales. Y como tercer punto tenemos nosotros los amorales. Los amorales son gente que no tienen la capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo. Principalmente podemos ver que que los niños muy pequeñitos nacen amorales. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de saber, esto es malo, esto es bueno, sino que con el tiempo van creciendo y van entendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Aunque ya nacen, como les digo, ellos ya nacen, ¿sí?, con el libre albedrío. Así es que tenemos que entender que todos los seres humanos tenemos libre albedrío. Solamente los seres humanos tenemos libre albedrío. Ya les cité las 3 partes, que es el moral, el inmoral y el amoral. Vamos a ver, hermanos, acerca de el hombre y la moral.
Aunque vemos que la naturaleza del hombre está devastada por su caída, según Génesis capítulo 3, el hombre todavía conserva su libre albedrío y conserva su moral. Entonces, todos los que están aquí escuchándome a través de este medio de comunicación, tienen que entender que ustedes saben las cosas que son buenas y saben las cosas que no son buenas. ¿Sí? Por eso el libro de Santiago en su capítulo 4, versículo 17 dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Ahí nos está citando Santiago acerca de que sabemos hacer lo bueno, dice. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y que no lo hace. Entonces, ahí estamos hablando una vez más acerca de la decisión, Entonces, tenemos que entender que todas las decisiones que nosotros tomamos están en nosotros. A veces nos gusta ser inducidos, ¿verdad? Hay muchas personas que son inducidos por los comerciales, algunos son inducidos por su esposa, algunos son inducidos por los amigos, pero en realidad, aunque te inducen, tú y nadie más que tú tiene la facultad de decidir. Amén. Bueno, una vez que ya entendimos que el hombre, aunque está caído por causa del pecado que nos narra el libro de Génesis, el hombre no perdió la moral. El hombre sigue teniendo las capacidades de decidir. El hombre sigue entendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿saben una cosa? Hay personas que le echan la culpa a Dios de cómo les va. ¿Sí sabían eso? Hay gente que le echa, si les pasa un accidente, si les está yendo mal en el trabajo, si les está yendo mal en su vida diaria, le echan la culpa a Dios. ¿Pero qué cree? Hay personas que hasta dicen, es que Dios, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo permitió? Espéreme, yo quiero que entienda una cosa de las más grandes, que Dios quiso hacer al ser humano, ¿sí?, con libre albedrío. Si el ser humano, escuche, si no existiera el libre albedrío, el ser humano no sería responsable de sus actos ante Dios. O sea, Dios nos ha creado para que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestras propias acciones. Por eso es que dice la Biblia que Dios no tiene en sus planes, en lo más mínimo, jamás estuvo en los planes, ni está en los planes de Dios, enviar a la gente al castigo eterno. Eso tiene la razón muchas personas. Dios no tiene ni ha tenido en sus planes enviar a la gente al castigo eterno. Entonces, dice la Biblia que cada uno por sus propias concupiscencias, o sea, por sus decisiones que tome aquí en la tierra. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones. Mire, te voy a decir algo que está aquí, que está un poquito fuerte. La gracia, yo soy salvo por gracia, amén, amén, amén. La gracia no suprime al libre albedrío. Aunque yo soy salvo por gracia, a mí no me quita la responsabilidad de mi conducta moral. ¿Queda claro? Amén. O sea, soy salvo por gracia. Eso no me excusa para hacer lo que yo quiera. Ya soy salvo por gracia, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a moverme aquí, voy a moverme allá y hacer lo que yo quiera. Porque soy salvo por gracia. No, espéreme. Aunque somos salvos por gracia, Dios nos dio el libre albedrío. Y el libre albedrío tiene que ver con la moral. Y la moral tiene que ver con la capacidad de conocimiento de lo bueno y lo malo. Bendito sea el Señor. A ver, pregunto yo, ¿orar es bueno o es malo? Entonces, ¿por qué no oras? ¿Leer la Biblia correctamente es bueno o es malo? Entonces, ¿por qué no la lees? ¿Ayunar es bueno o es malo? Entonces, ¿por qué no ayunas? O sea, nos damos cuenta que todos tenemos la capacidad de saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo.
haber una sola persona, un solo ser humano consciente? Porque una vez me preguntaron, oiga, conferencista, ¿y los niños que están enfermos de PC o las personas que están enfermas de PC serán salvas? Esa pregunta es fácil. Como son amorales, ¿ya entendió? Pero los que son morales o inmorales, de todos modos, saben discernir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, desde el momento que yo sé lo que es bueno y lo que es malo, no me puedo esconder como lo hacen los religiosos. No me puedo esconder en la gracia para pretender que aunque ando mal, no pasa nada. Eso es absurdo e ilógico. Por eso es que en otras ocasiones les he enseñado que cuidado con la gracia. La gracia es una bendición. Ahorita les voy a explicar por qué. Es una bendición. Pero cuando no conocemos los conceptos de la gracia ni lo que conlleva ser salvo por gracia, sencillamente decimos, pues no hay problema. Si cometo un error, o si ando por aquí, si ando de aquí para allá, o si voy a los bailes, a las fiestas, aquí y hago esto y deshago, no hay problema, Dios me perdona porque soy salvo por gracia. No te confundas y no te equivoques. La gracia no suprime el libre albedrío, ni la gracia te excusa de tu comportamiento moral que tengamos aquí en la tierra. Porque precisamente la gracia, ¿sabes para qué es la gracia? Para ayudarnos. La gracia no suprime el libre albedrío, sino por lo contrario, la gracia coopera para que el hombre aprenda a tomar buenas decisiones. ¿Y cómo voy a saber tomar buenas decisiones? Precisamente el Señor por eso nos dejó todo un paradigma. Aquí tenemos en la Sagrada Escritura hombres y mujeres que tomaron malas decisiones. ¿Y cómo les fue? Por eso dice el libro de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y corregir. ¿Cómo voy a saber cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de ser con mi esposa, ustedes mujeres con su esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis vecinos? ¿Cómo debo de ser? La Biblia, que es la moral de Dios. Algunos fracasaron. Tenemos un Saúl, tenemos un Judas, entre otros que fracasaron. Entonces, no voy a hacer lo que hizo Saúl. No voy a cometer el error que cometió Salomón. Ustedes mujeres no van a cometer el error que cometió Eva. No voy a cometer esos errores. Por lo contrario, como sé discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, la gracia me ayuda a poder tomar decisiones correctas. A ver, el esposo, ¿qué dirá? Tiene su esposa y le pone los ojos en otra mujer. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, ahí tenemos nosotros el concepto ya de libre albedrío. Tú tienes la decisión y no te escudes en la gracia para hacer tus cosas incorrectas. Porque es lo que hace el religioso de hoy. Se escuda en la gracia. Dios me va a perdonar. Voy adultero, voy fornico, voy y transeo, voy y hago cosas incorrectas. Después vengo cuando hagan un llamado sin llamado, vengo a los pies de Dios y me arrepiento. Levanto las manos y me arrepiento y no pasa nada. Incorrecto. ¿Ven que muchos religiosos están en lo incorrecto? Porque no es así. Al contrario, soy salvo por gracia. La moral, la gracia ayuda a que se eleve mi moral, a que yo entienda la moral, a que yo utilice mi libre albedrío para que si alguien me quiere conducir por el camino malo, no, rotundamente no, porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo haga. Ahí está el gran detalle. Entonces, no me puedo esconder en la gracia. Al contrario,
Si soy salvo por gracia, debo de buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? La santidad es apartarme de las cosas que no le agradan a Dios y que a mí no me benefician. Ah, qué bendición he encontrado en la Biblia. Hay cosas que no le agradan a Dios, pero no porque sea un Dios tirano. Hay cosas que no le agradan a Dios porque es por mi propio bien. Amén, gloria a Dios. Eso tenemos que entender. ¿Por qué un verdadero hijo de Dios no fuma? Hemos visto casos de personas que han fallecido. Ahorita recientemente el papá de un buen amigo falleció por consecuencias del cigarrillo. ¿Por qué vemos que un cristiano, estoy hablando de un seguidor de Jesucristo, no anda de adúltero? Porque en cualquier momento le puede caer un papiloma mínimo, una cirrosis, le puede caer un SIDA y se contagia a la esposa y un contagiadero terrible. ¿Por qué un verdadero cristiano no acude a los bailes? ¿Qué tiene que hacer un cristiano en los bailes? Dice el apóstol Pablo, en verdad, todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Y de qué se trata? Que busquemos cosas que nos edifiquen, no que nos destruyan. Así es que tenemos que echar mano del libre albedrío, porque todos nosotros tenemos la facultad de libre albedrío, todos nosotros. No hay uno que pueda decir, es que yo no sé decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Sí, y sigo citando. Amar al prójimo, pregunto, ¿verdad? Pero, ¿amar al prójimo es bueno o es malo? ¿Por qué no lo amas? Me recuerdo que la tradición nos hablaba acerca de que predicaba Juan. Han escuchado ustedes las tres epístolas de Juan, ¿verdad? ¿Sí las han leído? ¿Sí saben cuál es su base central de Juan? Dice que se acercó a uno de sus congregantes y le dijo, oiga, siervo Juan, ¿ya no tiene otra predicación? Siempre nos está hablando de hijitos, amémonos unos a otros, hijitos, amémonos unos a otros. Oiga, siervo Juan, ¿no hay otra cosa que nos pueda predicar? Bueno, pero ya te amas con tu prójimo. Pues no, entonces ¿para qué quieres aprender otra cosa si lo primero no lo haces? A veces hablamos de profundidades teológicas. A veces hablamos de profundidades bíblicas, escudriñamos, pero la mayoría de nosotros de los predicadores, se nos está pasando a hablar del amor al prójimo. Entonces, ¿el amor al prójimo es bueno o es malo? ¿Por qué no lo haces? Entonces, si yo siguiera citando cosas que son buenas, yo sé que ustedes me las van a responder, porque aquí todos los que estamos somos capacitados por Dios con libre albedrío. O sea que tenemos la decisión el poder de decidir. Jóvenes, es que en la escuela me ofrecieron un cigarrillo, no tan lejos. Y pues es que me lo ofrecieron y pues me lo fumé porque me presionaron. No, señor. La culpa la tiene el que me lo ofreció. No, señor. Nosotros tenemos la facultad de decidir. Amén, gloria a Dios. Hay personas que dicen, es que yo no fumo porque soy cristiano. Yo no fumo porque me hace daño esa porquería. Sencillamente. Porque yo quiero estar bien. Entonces, si nosotros vemos por el lado de la moral, que estamos viendo, vamos a repetir para que no, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas. Hay fiestas grandes, hay fiestas pequeñas. Yo veo que hay gente que se congrega, que hace sus fiestas y se pone unas buenas guarapetas y ahí están las botellas de todo. Por eso no invitan a los líderes, menos al pastor. ¿Cómo lo vamos a invitar si viene el pastor? Igual tiene que esconder las botellas. No las esconda, pues ¿para qué las esconde?
Y no me invite. ¿Para qué me invita? Es que invitar al pastor es malo. Ve cómo tiene la facultad de decidir. ¿Por qué es malo? Porque no podemos comportarnos como debemos de comportarnos. No, señores, desde el momento que usted empieza a hablar o pensar, usted está observando que tiene la facultad de decidir. Escuche un pensamiento de su servidor. Por lo tanto, queda claro que tú eres, escuchen, lo que quieres ser. Y tú vives como quieres vivir. Como quieres ser y como quieres vivir no depende de otros. Depende de ti. Escúcheme. Hay canciones que en ocasiones voy a un lugar, a un restaurante, un café y escucho canciones. A mí me llama mucho la atención cuando un hombre empieza a llorar y a sufrir y dice, sin ti me voy a morir porque me abandonaste. Y se devasta y se hunde. Y le preguntamos, oye, ¿por qué estás mal? ¿Qué te pasa? Es que me dejó la mujer que amaba. O viceversa, es que me dejó el hombre que amaba. Bueno, yo quiero decirte que no es porque te dejó la mujer que amabas o porque te dejó el hombre que amaba. Es porque tú lo decidiste. Uno decide lo que quiere ser. Yo me he topado personas que me han dicho, oye, pero es que cómo tú eres diferente y cómo tú has salido adelante y cómo pues yo no he podido y eso que yo le chambeo duro y trabajo de sol a sol y no salgo adelante y cómo tú sí. Es que tú eres lo que decides ser. Este vecino que me decía eso, diario, se reúne con amigos a echar caguamas y cajetillas de cigarros. Diario. Entonces, cuando se llega al cobro de sus trabajos, ya no tiene dinero. ¿Por qué? Porque ya hizo cuentas y ya vio que cuánto consumió en cigarros y en cerveza. ¿Cuánto consumes en cosas que no son buenas para tu salud? ¿Cuánto consumes en tus supuestos paseos, en tus supuestas situaciones? ¿Cuánto consumes? Entonces, uno tiene la facultad de decidir. El Señor, en la bendita palabra, nos ha enseñado a ser como la hormiga, ¿cierto o falso? Entonces, el Señor nos ha enseñado a ser ahorrativos. Yo me he pasado años ahorrando para poderme comprar algo de lo que yo necesito o de algún gusto quizás, pero años ahorrando. Pero yo conozco personas que gastan más de lo que ganan. Y siempre están pensando, no, mañana me repongo. Y siempre están mal económicamente, están amolados. ¿Por qué? Porque así lo deciden. Hay tiendas comerciales en las cuales tú vas y compras un producto de 1,000 pesos, pero como lo compras en plazos, te lo dan a 2,000, al doble. Pudiendo juntar los 1,000 pesos y cuando ya tengas los 1,000 pesos llegar, ¿cuánto vale esos 1,000 pesos? Tenga. No, te gusta pagar siempre al doble y siempre estás endeudado y siempre estás endrogado y siempre le debes a la de la tienda, le debes a la del comercio, le debes a los negocios grandes, a todo el mundo le debes. ¿Por qué? Y luego dices, es que no me alcanza el dinero para nada, pero es que tú lo decidiste. Amén. Es que estoy todo triste y sin ganas de nada. Es tu decisión. En este día lo que quiero que se entienda, que el Señor nos ha regalado la grandiosa facultad del libre albedrío. Yo decido lo que soy, yo decido quién soy. Yo decido dónde voy y yo decido dónde no voy. Por eso es que quiero repetir nuevamente esta palabra tan hermosa. Escuche bien, lo voy a repetir para ustedes. En el libro de Deuteronomio, nos vamos a ir rapidito al libro de Deuteronomio y nos vamos a ir
al capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, ¿y qué cosa? Y la muerte. ¿Qué quieres? ¿Vida o muerte? El Señor nos ha puesto a elegir. ¿Qué quieres, la vida o la muerte? Ahora, escuche, aquí sigue algo mucho más hermoso y claro. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. Ahora sí la palabra, ahí va. Escoge, escoge. Es que algunos, yo en estos años que he caminado en la palabra del Señor, ya tantos años que he caminado en la palabra del Señor, me he topado personas que dicen, es que yo ya no me congrego por culpa del hermano, la hermana o del pastor. Y si ustedes se dan cuenta, a través del tiempo, el ser humano siempre pretende echarle la culpa a otro. Al grado, a mí me llena de... Mire, cuando Dios vino a pedirle cuentas a Adán, oye, se me hace sorprendente, pero así hay muchas personas. ¿Qué le dijo Adán a Dios? Señor. O sea, ¿a quién le echó la culpa? Así hay personas que les está yendo mal y le echan la culpa a Dios. Las cosas le salen mal, le echan la culpa a Dios. No van las cosas como quiere y le echan la culpa a Dios. Cuando en realidad Dios no agarró a Adán y le dijo, ahora ahí está tu mujer, todo lo que tu mujer te diga, eso haz. Así no fue. Ni tampoco Dios le dijo a la mujer, lo que te diga la serpiente. No. Dios creó al hombre y a la mujer. Y los creó con libre albedrío, con la autoridad, con el poder de decidir. Y los creó morales. El conocimiento de lo bueno y el conocimiento de lo malo. Y dice que los creó, formó al hombre y después los puso en el huerto del Edén. Y ahora, después del huerto del Edén, ahora ustedes tienen la facultad de decidir. Ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Así que ahí están. El Señor nos trae al conocimiento de su palabra. Ya nos trajo el conocimiento de su palabra. Ahora nosotros, que Dios nos capacitó con el libre albedrío, tenemos la facultad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y eso no me lo va a negar nadie. Todos tenemos la facultad de decidir. Todos tenemos la facultad de decidir. Perdón por lo que voy a decir, pero ahí les va. Hay mujeres que las maltrata su pareja y les gusta estar ahí. Es que por mis hijos. Lo más curioso es que al rato tus hijos crecen y se van de tu casa y ahora ¿por qué ves? Hay mujeres que les gusta sufrir. Y les gusta sufrir. Y les gusta llorar y les gusta quejarse. Y les gusta dar lástima. También así hay hombres, que les gusta sufrir. Ay, es que ya no la hago desde que me dejaron. Es que esto, es que el otro. No, señores. Yo quiero en esta conferencia que aprendamos que el Señor nos ha regalado la vida y la muerte. El Señor nos ha regalado la bendición y la maldición. Y que lo más grandioso que el Señor nos ha regalado es la facultad de decidir qué quiero, maldición o bendición, qué quiero, muerte o vida.
La facultad no la tiene mi vecino, la facultad no la tiene mi esposa, no la tienen mis hijos, no la tiene tu esposo. La facultad de decidir la tienes tú y solamente tú. Porque la salvación es personal. A mí me dijo una persona: yo voy a la congregación hasta que vaya mi esposo. Es que yo hasta que vaya mi papá, hasta que vaya mi mamá. Si ya no va mi mamá, ya no voy. Si ya no va mi papá, ya no voy. Es tu decisión. Pero no tienes el por qué echarle la culpa a otras personas de tu condición. ¿Se entendió? No tienes por qué echarle la culpa a otras personas de cómo te está yendo. Sí, la Biblia me enseña que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero te está yendo mal. No, Señor, esto es una experiencia. Pero mira, esto es una experiencia que hice mal para no volverlo a hacer. Que estoy viendo en la Sagrada Escritura que hicieron incorrecto, no lo voy a hacer. Que estoy viendo en la Sagrada Escritura que hicieron correcto, yo lo voy a hacer, porque yo y nadie más que yo tengo la facultad de decidir. Por eso, cuidado. A veces pretendemos que Dios tiene la culpa de todas las cosas. No, Señor, Dios no tiene la culpa de las cosas. Cada uno tiene la culpa ¿de qué? De lo que les pasa. El pensamiento, para que quede claro, el pensamiento. Por tanto, que te quede claro que tú eres lo que tú quieres ser. Tú eres lo que tú quieres ser. Tú decides lo que tú quieres ser. Nadie puede decidir por ti. Yo conozco muchas personas que están frustrados. ¿Por qué? ¿Por qué están frustrados? Porque su papá los obligó a que tomaran una carrera y al último se dieron cuenta, dicen, es que no era mi vocación y fracasé, y ahora la carrera a un lado y tomaron otra decisión. Y ahora les está yendo mal. También tenemos que tener cuidado porque todas las decisiones, yo se los he dicho una y otra vez. A veces la gente dice, la mujer que Dios me dio. No, Señor, no le eches la culpa a Dios. El esposo que Dios me dio, mi esposito que Dios me dio. No, Señor, no le eches la culpa a Dios. Nosotros tenemos la facultad de decidir. Tú, varón, tú decides con qué mujer piensas pasar tu vida. Tú, mujer, decides con qué varón decides pasar tu vida. Si te va mal o te va bien, ya depende de ti. Quiero que me vaya bien. Aquí está la bendita palabra del Señor, que te dice cuál es el paradigma en el matrimonio. Aquí está la palabra de Dios que nos dice cuál es el paradigma de mujeres exitosas y de mujeres fracasadas, de hombres exitosos y de hombres fracasados. Pero no le podemos echar la culpa absolutamente a nadie, mucho menos a Dios, de cómo nos va, porque nosotros tenemos la decisión. Y nadie más que nosotros tenemos la decisión. Cuando se nos invita a aceptar a Jesucristo, por eso es que cuando yo hacía campañas no me gustaba que había personas que ya hacía yo el llamamiento y había personas que levantaban a su pariente, a su vecino o a una persona nueva, véngase, acepte a Cristo, véngase. No, Señor, así no funciona. Por eso es que encontramos luego tanta falsedad en los eventos, que hay supuestos cristianos que cada campaña aceptan a Cristo. Se hace llamamiento para aceptar a Cristo y yo veo que las campañas que se hacen últimamente son campañas de pura gente que ya conoce la palabra de Dios, pero que no entienden la gracia de Dios.
Por eso se han formado tantas y tantas y tantas religiones, tantas y tantas y tantas religiones, porque la gente así lo decide, no Dios. La decisión que Dios quiere para nosotros es que seamos uno, todos los que profesamos de cierta manera ser cristianos, que todos seamos uno. Pero hay gente inmoral que se ataca entre propias, porque es una congregación, otra congregación, entre ellos se atacan. Eso no es el concepto de moral de Dios. Hay gente que dentro de la misma congregación se atacan. Y yo luego me pongo a pensar, ¿cómo es que quieren ir al reino de los cielos si aquí no se pueden ver? Si no se pueden ver aquí, pues arriba, ¿cómo le irán a hacer? Pero el Señor me dice, es que son inmorales. Inmoral es que no hacen las cosas correctas. Eso es un inmoral, el que no hace las cosas correctas. Vuelvo a mencionar y con esto termino. 4 cosas. ¿Oras? ¿No? No sabes tomar decisiones. Te salen las cosas mal. Tú así lo decidiste, no orar. ¿Ayunas? No. ¿Lees la Biblia? No. ¿Amas a tu prójimo? No. ¿Te congregas pues de vez en cuando o cada que puedo? No. Tú y solamente tú tienes en tus manos la decisión. ¿Quieres seguir siendo como eres? Es tu decisión. Hace rato no sé si oía que decían, es que a veces está el pastor. No, hermano. También los pastores, los conferencistas, los predicadores, tenemos nuestra facultad de decidir. Y hay una calcamonía hermosa que dice, he decidido seguir a Cristo. ¿Y qué cree? Cuando me puse a estudiar la palabra en la interlineal, me puse a leer la palabra seguir, significa aceptar todos sus conceptos. Entonces, cuando decimos yo he decidido seguir a Cristo, es yo he decidido aceptar todos sus conceptos de Jesucristo, todos. Y son varios y hermosos. Así es que repita conmigo, yo soy lo que quiero ser, no lo que los demás quieran que sea. Y ahí está la clave de tu felicidad. ¿Lo entendió? Ahora, para completar este pensamiento, soy lo que quiero ser, dígalo, soy lo que quiero ser en la moral de Dios. Esto se llama libre albedrío. Y yo disfruto mi libre albedrío. Testimonio rapidito. Cuando yo llego a la congregación no me convertí ahí, donde ahí llegué ya convertido. Yo no conocía nada de Biblia, de nada. Pero sabía el pastor que yo tocaba la guitarra y me aprendí unos coros. Y me dice, vas a tocar la guitarra para que cantes unos coros. Había un púlpito delgadito, todo se veía. Agarré mi guitarra. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios. Terminé de cantar, me fui, siguió la predicación y todo. Y al rato veo que una persona estaba hablando con el pastor y le dijo. Al rato se acerca el pastor y me dice, estás en disciplina. ¿Qué hice? Porque el hermano fulano trajo un alma nueva, pero que se fue muy enojado que porque el que estaba ahí tocando la guitarra estaba bailando. Al mes me puso a tocar y empecé a cantar como los hipócritas. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre. ¿Y qué le digo? ¿Así dirijo? Pues así. Entonces no dirijo. Porque una persona que es feliz,
Porque una persona que es feliz, lo manifiesta. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Dios les bendiga.